Esdras capítulo 7. Hemos visto en la primera parte de este libro, que se divide básicamente del capítulo 1 al 6, vemos cómo viene Zorobabel y cómo empiezan la reconstrucción del templo. Si ustedes recuerdan, Ciro, el rey Ciro de Persia, dio la orden de que se construyese el templo y de que los judíos regresaran allá. Quedó impresionado cuando leyó la profecía de Isaías, en donde se menciona su nombre ahí, y dice: y yo voy a apartar a mi siervo Ciro para que traiga a mi pueblo acá. Y como vio su nombre allí, dice: este es el Dios de los cielos, que ya había planeado desde hace cientos de años atrás, desde Isaías, para que yo estuviese aquí en el poder. Y envió a la gente con la orden de hacer la construcción del templo. Los samaritanos y los que estaban allí estaban en contra de los judíos, porque llegaron a decir: nosotros también queremos construir con ustedes. Y Zorobabel les dijo: no, ustedes no pueden construir con nosotros, porque el Señor nos envió a nosotros a construir. Cuando terminemos la construcción, ustedes pueden venir a adorar en el templo de Dios. Pero ustedes saben que el templo de los judíos había como diferentes cortes, diferentes atrios en donde las personas podían entrar. Y hasta afuera estaba el atrio de los gentiles, en donde solamente podían adorar allí la gente que no era judía. Y había letreros, había una división y unos letreros que decían: si un gentil pasa de aquí adentro, pasa arriesgando su vida a la muerte. Después estaba el atrio de las mujeres judías, y luego estaba el atrio de los hombres judíos, más cercano al templo. Luego estaba el lugar santo, en donde solamente los sacerdotes podían oficiar. Y luego estaba el lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar por el pecado del pueblo. Lo interesante es que ahora nosotros en Cristo Jesús, dice la Escritura, que Él rompió todas las barreras y todas las paredes, y nosotros podemos entrar ya no al lugar santísimo, que era representación de la presencia de Dios, sino a la misma presencia de Dios, directamente al trono de la misericordia. Bueno, Ciro había dado la orden, pero los samaritanos empezaron a crear problemas a los judíos para construir, y tuvieron muchos problemas que nunca supo Ciro, porque él estaba ocupado en la guerra, y al final Ciro muere en la guerra, y lo sucede su hijo Cambises, que aquí se le llama Artajerjes. Hay otro Artajerjes que vamos a ver ahora, que es posterior, pero hay un primer Artajerjes que se menciona en el capítulo 4, cuando existe esta oposición, que realmente es Cambises, que reinó él por 6 años. Y este Cambises, a él le llegaron con el chisme los samaritanos de que esta nación judía está construyendo aquí el templo y quieren levantar los muros. Y quiero que sepas, oh rey, que esta es una nación rebelde, que se ha rebelado contra todos los reyes y que no aceptan ser súbditos fácilmente, sino que se van a rebelar. Y sabe tú que cuando una vez que terminen de hacer esto, no te van a pagar impuestos y van a estar en rebelión contigo. Y verifica en los archivos que tienes ahí, en las historias, para que veas cómo es así. Entonces el rey manda, esto no está en la Biblia, eso lo dice Josefo, investiga que efectivamente el pueblo de Israel tuvo reyes poderosísimos y que habían sometido incluso a Fenicia y a los demás pueblos alrededor durante el reinado de David y de Salomón a que pagaran tributo, y que era una nación rebelde. Entonces dijo: sí, paren el trabajo, y se paró el trabajo por 9 años. Este Cambises reinó por 6 años y después reinó a 1 año. Unos magos estuvieron reinando por un año, y después de ese año empezó a reinar Darío. Y Darío, es el segundo año de su reinado, también vinieron con la situación de que estos hombres están construyendo, y les pedimos sus nombres, que nos dijeran por qué están construyendo, con orden de quién empezaron a construir. Y verifica allí que están en los archivos que Cambises, el rey, mandó que pararan la construcción. Y ellos dicen que Ciro les dio permiso de construir. Entonces el rey Darío manda a investigar y se da cuenta que Ciro había mandado construir el templo y construir la ciudad con dinero real, con dinero del palacio. Entonces dijo que se vuelva a la construcción a seguir, y ustedes no se metan, quítense, apártense de ellos, déjenlos trabajar como ellos tienen que trabajar, provéanles todo lo necesario, y que siempre haya sacrificios en el templo. Terminaron el templo, empezaron los sacrificios los daba el rey mismo,
para que sacrificaran, porque tenían ellos en la mente, este es un Dios poderoso, y para que nos bendiga a nosotros, o sea, a los reyes de Persia, estaban ofreciendo estos sacrificios. Entonces nos dicen aquí, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, bueno, nos dice pasadas estas cosas, nosotros leemos, bueno, parece que fuera inmediatamente, pero en realidad no se sabe si es el Artajerjes primero o el Artajerjes segundo. La mayoría de los comentaristas e historiadores atinan que es Artajerjes primero. Si fue Artajerjes primero, pasaron ya 57 años. Y si fue Artajerjes segundo, 117 años, pero pensamos que es Artajerjes primero, rey de Persia. Dice que Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, de Seraías, de Uzi, de Buki, de Abisúa, de Finés, de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahora, esto era necesario, sobre todo en esta época, que Esdras demostrara su genealogía. Todos los que habían llegado allí, los judíos, tenían que demostrar que eran judíos. Había algunos que decían que eran sacerdotes, pero no pudieron demostrar su genealogía y dijeron, ustedes no pueden oficiar. Si no pueden demostrar su genealogía, no pueden oficiar, porque los sacerdotes tendrían que ser descendientes directos de Aarón. Aunque él era descendiente de Aarón, Esdras no era descendiente de los que calificaban para ser sumos sacerdotes, pero sí sacerdote. Los sumos sacerdotes eran generalmente el primogénito, y luego los descendientes de ese primogénito, del primogénito, del primogénito, y del primogénito, del primogénito. Y si no era el primogénito, no le tocaba ser sumo sacerdote. Entonces esa era la ley, esa era la costumbre. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Este Artajerjes se cree también que es el rey Asuero, que vamos a ver más adelante cuando entremos en Esther. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Tardó 4 meses en su trayecto, eran 1,300 kilómetros que tenía que caminar con toda esta gente, y no solamente va a andar con toda esta gente, sino va a estar también con bastantes riquezas que está llevando de parte del rey, que le va a entregar en las manos para que lo lleve a Jerusalén. Fíjense lo que dice el versículo 10, vamos a regresar a este versículo que es interesante, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué interesante es esto, que dice que él se había propuesto, había decidido en su corazón estudiar, inquirir, aprenderse bien la ley del Señor para cumplirla, para enseñarla y para enseñarla en Israel con sus estatutos y decretos. Como dije, vamos a regresar a este versículo que es importante para comentarlo en un momento más. Pero vamos a leer la copia que nos dice en el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ahora, el escriba en este caso era una persona que no solamente estaba copiando la ley, en este momento tenían solamente lo que era la ley de Moisés, era lo que se consideraba la ley. Los otros registros reales también los tenían, pero todavía no estaban incorporados en lo que sería el canon, estaban como registros históricos. Y obviamente las profecías de algunos de los profetas ya estaban escritas, habían dejado su testimonio, pero el escriba está más que nada a cargo de la ley de Moisés. Obviamente también tiene conocimiento de las profecías, y por eso es que Ciro, siendo rey de Persia, está leyendo las profecías de Isaías que habla de él mismo, ¿verdad? Bueno, como dice, este era versado en los mandamientos del Señor. Entonces, Artajerjes, rey de reyes. Algunos dicen, bueno, no tenía problema con el orgullo Artajerjes para decir, yo Artajerjes, rey de reyes. En realidad era el título que se le daba al rey máximo en aquel entonces, porque
El gobierno de Persia era tremendo. Yo tengo un libro en donde se ven ahí los diferentes gobiernos y cómo iban conquistando. Y si lo vemos comparado con el de Nabucodonosor de Babilonia, es una caricatura con todo el poderío que tenía este Artajerjes. Lo que llegó a conquistar, que es el Asuero de Esther, era impresionante la cantidad de poder que tenía este hombre. Y ciertamente era rey de reyes, tenía otros reyes a los cuales estaban administrando el reino de él. Entonces Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Qué interesante que un rey allá pagano, ¿verdad?, reconozca a nuestro Dios, que nosotros sabemos como el Dios del cielo, como el verdadero Dios. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. O sea, el rey mismo va a hacer una ofrenda, los consejeros van a hacer una ofrenda, más aparte el rey también le va a entregar. Algunos de los utensilios ya se los había llevado Zorobabel, pero no se había llevado todo lo que Nabucodonosor trajo. Le va a entregar todo lo que quedaba. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia. O sea, aparte de lo que les vamos a dar nosotros, cuando llegues allá en la provincia que está alrededor de ustedes, de todo lo que encuentres por allí, también te lo vas a llevar, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, o sea, de lo que quede, ustedes van a comprar lo que necesitan para los sacrificios, y lo que sobre, lo que quede de esa plata, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, le tiene una total confianza de administración. Y es esto como una figura de José cuando estaba en la casa de Potifar, que cuando vio Potifar que estaba prosperando todo lo que tenía por la administración de José, al final le dijo: José, ya no me muestres libros, ya no me muestres cuentas, ya no me muestres nada. Tú estás administrando todo fielmente, me has hecho rico. Yo no quiero venir más que a disfrutar de mi casa aquí. Tú administra como tú quieras, no me tienes que entregar cuentas. Y el rey le tiene este tipo de confianza a Esdras para que administre incluso lo que va a sobrar. Dice: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, todo lo que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Nuevamente dispone el rey sus tesoros para que Esdras utilice lo que necesita. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea, no solamente lo que el rey está enviando, sino también está diciendo todo lo que esté allá. Cuando esté allá, Esdras, lo que pida a los que están a cargo de administrar los tesoros del rey en aquella zona, todo lo que en el momento Esdras pida y necesite, se lo dan. Claro, le va a poner un límite, obviamente, sabio siempre poner el límite, y le dice: hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, sal sin medida. Esto quiere decir hasta 3,400 kilos de plata, o sea, casi 3,5 toneladas de plata, 22,000 litros de trigo, porque se medían los cereales en litros, 2,200 litros de vino y 2,200 litros de aceite y sal sin medida. Esto, mis amados, en la economía actual equivale aproximadamente a $4 millones. O sea, le está diciendo que le den ahí de los impuestos que están ustedes recogiendo del pueblo allá, lo que necesite, hasta $4 millones. Todo lo que es mandado por el
Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Bueno, la creencia también es esta. En aquel entonces se decía, bueno, cuando los reyes conquistaban, de alguna manera trataban de hacer paz con los dioses locales. Se creía en la localidad de los dioses. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó José a Egipto, que Potifar dijo que se dio cuenta que el Dios de José estaba con él? Antes se pensaba, bueno, el Dios de los hebreos pues está allá en Jerusalén, es donde está Israel. Pero este hebreo ahora está en Egipto y su Dios todavía está con él, aunque está en Egipto, y en Egipto tenían otros dioses. Bueno, este rey Artajerjes se da cuenta de que el Dios de los hebreos, el Dios del cielo, es muy poderoso. Incluso los samaritanos le llamaban el gran Dios. Y va a hacer paz. En este momento Artajerjes tenía batallas con Egipto y también con los atenienses de Atenas, de Grecia. Tal vez por interés personal dijo esto, pero ¿saben qué? Ganó la batalla contra Egipto, que ya se había rebelado Egipto contra Persia, y ganó la batalla contra los atenienses también, porque el Señor de alguna manera honró esta fe que tenía este rey. Aunque lo hubiera hecho por interés, funcionó. El Señor sabe que somos hombres y mujeres de interés. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa que si Dios me bendiga si quiere. Yo quiero servir al Señor solamente porque lo amo, por puro amor. El Señor no nos ha pedido eso nunca. De hecho, nos ha dicho, haz tesoros en el cielo, no en la tierra, porque allá no se te va a perder, allá no se va a corromper. A Moisés dice, él prefirió esperarse al galardón que el Señor le iba a dar después que disfrutar de los placeres que tenía aquí en la tierra, en Egipto. Prefirió sufrir con sus hermanos hebreos que disfrutar de los placeres temporales. Así que está bien que confiemos en el Señor, que hagamos tesoros en el cielo, y este rey, pues obviamente el Señor le responde. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas y cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, libres de impuestos completamente. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Qué interesante esto. ¿Cuánto necesitamos nosotros como iglesia, mis amados, hacer conocer la ley de Dios a la gente que nos rodea, los principios divinos, para que es la forma en la que nosotros vamos a brillar, es la forma en que la sal que somos nosotros vamos a empezar a tener ese efecto antiséptico para que el mundo no se pudra tan rápido. Y dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y luego aquí habla Esdras y dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ahora vamos a regresar al versículo 10. Dice que todo este asunto que comenzó Esdras a hacer es, en el versículo 10, porque Esdras había decidido en su corazón inquirir en la ley de Dios para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Algunas traducciones dicen, se había propuesto en su corazón inquirir en la ley de Dios, conocerla, pero no conocerla nada más, sino para cumplirla. De nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no la obedecemos. Dice Santiago, si tú escuchas la palabra o la lees y eres convencido en tu vida de cosas, en tu vida personal, pero no la practicas, eres como la persona que se considera en un espejo y luego se va y se olvida cómo es. En otras palabras, te levantaste en la mañana, estás despeinado, tienes los dos ojos del mismo lado como cuadro de Picasso y no te lavas la cara, no te arreglas, no te compones y te vas a la calle pensando que estás perfectamente bien y la gente te quiere sacar fotos para ponerlas en Facebook como detalle. Mira lo que me encontré en la calle, un extraterrestre. Pero él
se propuso en su corazón inquirir para cumplir. Eso es importantísimo. Cuando nosotros venimos y nos reunimos como iglesia, mis amados, no es nada más como para, yo voy a ir al estudio, voy a cumplir. Voy a ir a cumplir, o voy a ir a socializar con fulanito y con perenganito, y bueno, de paso voy a escuchar el estudio, o voy a cantar unos cantos, pero lo que me interesa es aquello. O como hay muchos, como nos ha pasado a muchos, que oímos mensajes y nos penetra la espada en el corazón y, ay, sí, Señor, ay, qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra, qué tremendo, pero nos levantamos y no tenemos no nos proponemos cumplir lo que hemos escuchado. No pensemos que por venir a la iglesia, que por escuchar la palabra, que por escuchar los estudios bíblicos, que por leer la Biblia, que por conocer mucho de las cosas de Dios, eso nos va a beneficiar. De hecho, si yo conozco y no cumplo, llego a ser, como dice la Biblia, al siervo que tiene conocimiento de la voluntad de su Señor y no lo hace, el Señor le va a demandar más. Es más culpable que la persona que no conoce la voluntad de su Señor y no la hace. El que la conoce y no la hace es más culpable. Daniel. Dice la Escritura que Daniel llegó a Babilonia. Y cuando llegó a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben qué pasó con Daniel? No se contaminó. Si él no se hubiera propuesto en su corazón no contaminarse, se contamina. Y con sus amigos que estaban ahí, sus 3 amigos hebreos, no nos vamos a contaminar. E hicieron un pacto con Dios. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos, no voy a mirar a una mujer desnuda, no voy a descubrir la desnudez de una mujer. He hecho pacto con mis ojos. José también se propuso en su corazón no pecar en contra de Dios. ¿Y saben qué pasó con José? No pecó en contra de Dios. ¿Nosotros qué nos hemos propuesto? ¿O qué nos vamos a proponer delante de Dios? Queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Queremos hacer la buena voluntad de Dios. Tenemos una revelación más amplia que lo que tenía Job, que lo que tenía Daniel, que lo que tenía José. Ya sabemos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, le agrada. Antes no podía presentarlo porque mis buenas obras eran trapos de inmundicia, pero ahora me ha hecho nacer en su familia y sí, ahora sí lo puedo presentar. Y sé que eso es lo que Dios quiere. Y tengo que no conformarme a las filosofías, a los pensamientos de este mundo, sino tengo que renovar mi mente para comprobar y conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si no me propongo en mi corazón obedecer la palabra de Dios que conozco y los estatutos y lo que Dios quiere en mi vida, el Señor en su misericordia puede que nunca me revele su voluntad. Porque si me la revela y no obedezco, soy culpable. Yo me acuerdo cuando recién convertido, Señor, yo quiero saber tu voluntad, quiero saber tu voluntad, quiero saber tu voluntad. Nada más dime, estoy listo. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para enfrente? ¿Para atrás? Tú dime para dónde. Y el Señor me ha llevado paso a paso y me sigue llevando paso a paso. ¿Por qué? Porque me conoce. No me da todo el proyecto completo para ver si yo lo apruebo o no lo apruebo. Me va diciendo en cada momento hacia dónde tengo que ir. Y así le sucede a Esdras también. Esdras tiene que caminar en fe. Y vamos a ver en el siguiente capítulo cómo Esdras está puesto a prueba también en una situación tremenda. En el capítulo 8 de Esdras, aquí vemos como un recuento de lo que acaba de suceder en el capítulo 7. Mencionamos que el libro de Esdras se divide en 2 partes, del capítulo 1 al 6 y del 7 al 10. En el capítulo 1 al 6 se nos narra la historia de cómo Zorobabel llega con los judíos a Jerusalén con la orden de Ciro para reconstruir el templo. Tienen oposición y después aparece Darío, que vuelve a dar la orden de que se reconstruya el templo. Y bueno, vimos la historia que llega hasta el final del capítulo 6. Pero en el capítulo 7, 57 años más tarde, vemos cómo Esdras, el Señor le pone en su corazón, y seguramente lo comentó con el rey Artajerjes, que él ya en sí era un rey que temía a Dios, que respetaba muchísimo a Esdras, que era un escriba. Esdras debió haber tenido un testimonio impecable delante del rey, como lo tuvo también Daniel delante de Nabucodonosor.
Y estos reyes pues no eran tontos, había unos reyes tontos, pero en este caso se dio cuenta que este Esdras era un erudito de la ley, un escriba, temeroso de Dios. Seguramente conoció de parte de Esdras al Dios de Israel y temió al Dios de Israel. Entonces es enviado por petición de Esdras, porque Esdras se propuso en su corazón escudriñar la ley de Dios para ponerla por obra y para enseñarla a los que no la conocían. Al rey le agrada la idea y lo envía con todos los que quieran ir a Israel. No fueron muchos. De hecho, la primera tribu que se regresó de la deportación de Babilonia fue la tribu de Judá. Y por eso le empezaron a llamar judíos, porque es la tribu de Judá. Y muchos se quedaron allá, después empezaron a venir, pero ya de ahí tomaron el nombre de judíos y de la tierra de Judá. Por Judá fue la primera que empezó a regresar. Pero entonces Esdras, que es de la tribu de Leví y descendiente de Aarón, sacerdote, va a ir con tesoros que el rey le está dando, no solamente del tesoro personal del rey, sino también de los amigos del rey, de los otros oficiales que están con el rey, y también de la gente que quiera donar diferentes cosas. Y todavía también le dice que a los que son vecinos de ahí, que les entreguen plata y trigo, vino y aceite para las ofrendas, sal sin medida, con un valor aproximado de 4 millones, pero eso lo va a recibir Esdras hasta que llegue allá. Aquí se nos hace un recuento, dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Ahora no vamos a leer todos estos nombres aquí. En realidad se resume todo esto, que está desde aquí, desde el versículo 2 al versículo 14, son 12 jefes de familias y nos mencionan sus nombres y la gente que va, la cantidad de gente que va, que si los contamos son como 1497 me parece, que son los que llegan pero no se mencionan cuántos van de la tribu de Leví y algunos otros que no se mencionan, entonces como 1500 más o menos la gente que va a ir con Esdras, y con eso nos libramos de estar entrando en el trabalenguas de los nombres que están hasta el versículo 14. Así que nos vamos al 15 y dice, los reuní a toda esta gente que iban con Esdras, 1500 más o menos, un poco más, al río que viene a Aba, y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. O sea, todavía no había gente de los hijos de Leví que hubieran preparado su corazón para ir. Qué tremendo, ¿no? Sucede como cuando anteriormente estaban restaurando la adoración de Dios durante el tiempo de sequías, y no podían empezar a hacer la Pascua porque los sacerdotes no se habían purificado. La gente ya estaba purificada, estaban listos para adorar a Dios y los sacerdotes como... Y aquí los hijos de Leví, que debían ser los primeros en estar, bueno, vamos a ir allá a adorar al Señor, el templo ya está edificado y vamos a terminar de adornarlo bien y de empezar No estaban allí. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, otro el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joarib y a otro el Natán. Había 3 el Natanes ahí, eran tal vez un nombre muy popular en la época. Hombres doctos, y los envié a Idó, jefe del lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellas las palabras que habían de hablar a Idó y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Sebaías con sus hijos y a sus hermanos. 18. Vamos a leer más de este Sebaías cuando entremos también al libro de Nehemías. Pero fíjense, hay una frase que va a repetir aquí Esdras y me gusta mucho. Versículo 18 dice, nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. ¿Saben, mis amados? La buena mano de Dios está siempre presta para estar sobre nosotros. Siempre presta. Y nos conviene siempre buscar la buena mano de Dios. El domingo yo hablé que hay gente que le gusta, prefiere buscar la buena mano del hombre que la buena mano de Dios. Porque la buena mano de Dios no es conforme a mí deseo, conforme a mi tiempo, conforme a mi plan, es conforme a su plan. Dios, en su misericordia,
creo que la mayoría de las veces obra solamente lo que nos conviene. Y digo la mayoría de las veces porque vemos ejemplos como el de Ezequías, que le pidió al Señor que le diese más años de vida, cuando el Señor le dijo: prepara tu casa porque te vas a morir en 10 días, y se puso a llorar. Señor, yo te he servido, he restaurado la adoración de ti en el pueblo de Israel, y tú así me vas a pagar, me vas a quitar la vida. Y se puso a llorar, y le dijo al profeta Isaías: mira, cuando iba saliendo ya del palacio, ve y regrésate y dile al rey que va a vivir otros 15 años. Y ya se consuela el rey. Le pide una señal, el Señor se la da. Pero en esos 15 años nació su hijo Manasés, que fue el rey más terrible que tuvo Judá. Y por el pecado de ese rey, el Señor no quiso perdonar la destrucción de Judá. Aunque después se arrepintió el rey. Y después vinieron otros reyes perversos también. Y luego al final vinieron reyes buenos que pidieron al Señor y suplicaron. Y dice: pero el Señor no quiso arrepentirse de la destrucción que iba a traer sobre Judá por la sangre inocente que había derramado Manasés. Según la tradición, él mató al profeta Isaías metiéndolo dentro de un tronco de un árbol y aserrándolo en dos, entre otras cosas. Josefo dice que la sangre corría como ríos en las calles de Jerusalén de tanta gente inocente que degollaba este rey malvado, aunque al final se arrepintió. Dios tiene su buena voluntad, su buena mano sobre nosotros cuando nosotros nos sometemos. Y vamos a ver aquí, en este capítulo 8, mis amados, de Esdras, vamos a ver nosotros cómo Esdras se somete a la voluntad de Dios con una fe envidiable completamente. Y dice aquí, bueno, nos habla de que trajeron según la buena mano de Dios a este varón entendido de los hijos de Mali, a Sebaías, con sus hijos y sus hermanos, 18. A Sabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Esto quiere decir que estos hombres tenían su genealogía, podían comprobar que eran sirvientes del templo, podían comprobar su genealogía y por eso podían estar sirviendo en el templo, de los que habían sido designados por David. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, o sea, un buen viaje para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué interesante. Él dice que publica un ayuno para solicitar de Dios. Déjenme decirles que el ayuno no le tuerce a Dios el brazo. No es que Dios nos guste vernos sufrir y por el sufrimiento que nosotros tenemos nos compramos el favor de Dios. Pero cuando afligimos nuestra carne, estamos de alguna manera negándonos a nosotros mismos. Nuestra carne siempre quiere lo suyo, ¿no es cierto? Siempre queremos la comodidad, siempre queremos el bienestar. Uno de los deseos más grandes que nuestro cuerpo tiene es el comer, respirar también. Cuando nos ahogamos es algo que necesitamos tener, pero la comida es algo importante. Y el ayuno, cuando el Señor dice, cuando ayunes, o sea, el Señor espera que ayunemos. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan su rostro, ¿verdad? Y se ven así como con caras largas y con caras grises, porque eso hacían los religiosos de la época del Señor. Se ponían un poco de ceniza en la cara y salían con caras largas hacia afuera. ¿Y qué te pasó? Estoy ayunando. Wow. Dice el Señor, ya recibieron su recompensa. Dice, cuando tú ayunes, unge tu rostro, que se vea como que acabas de comer. Dice, porque así ayunas delante de tu Dios. Ahora el ayuno, como dije, no es para que yo sufra y con mi sufrimiento le estoy comprando un favor a Dios. Pero el ayuno significa que yo me estoy humillando delante de mi Dios y utilizo ese tiempo para orar y para presentarme delante de Dios suplicando su favor. Es bueno. Cuando tenemos una petición con la cual estamos nosotros suplicando al Señor, está bien ayunar. El Señor ve que estamos pidiendo en serio. El Señor ve que estamos pidiendo en serio. Por eso nosotros tenemos ese servicio el primer jueves de cada mes y se llama servicio de ayuno, oración de adoración. O sea, venimos a adorar al Señor. No todos ayunan, pero los que pueden ayunar y quieren entregarle ese tiempo al Señor de esa manera, ayunan y oran al Señor y el Señor ve esas cosas y las aprecia. Bueno, aquí eso lo sabe Esdras porque tiene
que hacer algo interesante. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Esto me impresiona muchísimo. Yo estaba escuchando al pastor Chuck Smith, que estaba dando un ejemplo de una señora que él conoció, que andaba en las iglesias, de 90 años esta señora, manejando un Cadillac viejísimo ya que se estaba cayendo a pedazos. Pero ahí andaba, y andaba manejando por todo el país, y andaba exhortando a la gente a confiar en el Señor, que Dios es bueno y que cumple sus promesas. Y uno de los cristianos allí en la congregación quedó tan tocado que le dijo, ¿sabe qué, señora? Su auto, usted trae un auto ya muy viejo. Y me daría a mí mucha pena que usted quedara tirada de repente cuando está viajando de un estado a otro por allí, por donde usted está. Mire, yo tengo una compañía de camiones en toda la nación aquí. Tengo mecánicos en todos lados. Le doy mi tarjeta con mi número personal para que usted en el momento, si en alguna, Dios no lo quiera, pero en algún momento usted llega a tener alguna dificultad y se queda por allí tirada en la calle, usted me llama. Y yo voy a enviar a que vayan a recoger a su auto y lo reparen gratuitamente. Yo tengo grúas, mecánicos por todos lados. Aquí está mi tarjeta. Dice, la señora tomó la tarjeta, sonrió y se la regresó y le dijo, muchísimas gracias por su oferta, señor. Yo he servido al Señor 70 años y nunca me ha defraudado, ¿verdad? ¿Qué tal si yo lo llamo y usted está de vacaciones? Está en el Caribe o está en Hawái, ¿verdad? Él no me ha defraudado y le agradezco muchísimo, pero voy a seguir confiando en Dios. O sea, esta señora, la fe que tenía era una fe verdadera. Yo estaba leyendo en un comentario, voy a regresar a este punto, decía que esta cosa que hizo Esdras fue falta de prudencia. A mí no me parece. A mí me parece una fe viva. Dice, Esdras debió haber dicho, no, yo quiero que el rey nos proteja, porque él iba a hacer un trayecto en una zona, en una vía que era conocidísima por asaltantes. Había gente que vivía de asaltar a la gente que pasaba por allí. Y estaba llevando el tesoro del rey. Vamos a ver cómo sucede este asunto. Dice, aparte, bueno, él dice, él nos fue propicio. Entonces, va a regresar a hablar de esto y yo también voy a regresar a comentar. Aparté luego a los 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Ahora, estamos hablando de lo que se está llevando Esdras, pero él lo va a repartir entre 22 personas. 12 y sus consejeros ahí, 22 personas, para que se lleven cada uno una parte, porque es mucho lo que se van a llevar. Pesé en manos de ellos, pues, 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Había este bronce que era incluso más caro que el oro. Para que tengamos una idea de lo que se estaba llevando Esdras, se estaba llevando 21 toneladas y media de plata. Se estaba llevando 3,300 kilos de los utensilios de plata que había ahí. 3,300 kilos, o sea, 3 toneladas, 300 kilos de oro. 20 tazas de oro de 8 kilos y 2 recipientes de bronce. Hice el cálculo al valor actual de lo que vale el oro y la plata, y llegó a un total de 220 millones de dólares. Imagínense ustedes, al valor actual. Lo que se está llevando no es lo que llevaba cualquier caravana que los asaltantes hubieran llegado, pero se estaba llevando una gran cantidad de oro y de plata. Ciertamente lo correcto hubiera sido, necesito un ejército que me acompañe. Pero él dijo, yo no me dio vergüenza, dijo él, porque yo le había dicho al rey que nuestro Dios, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y como se lo había dicho con confianza, como algo seguro, el rey lo creyó, y también por eso el rey está dando todo esto para el templo del Señor y para honrar a Dios. Dice, ¿cómo ahora le voy a llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito protección? Hubiera sido
Para cualquiera de nosotros prudente. Pero me maravilla, me impresiona la fe que tiene aquí Esdras en decir, aunque yo puedo hacer eso, no lo voy a hacer solamente porque yo le di testimonio a este rey que nuestro Dios es un Dios vivo, que nuestro Dios es un Dios real y que es un Dios que nos protege. Y ayunó y oró. Yo me quedé, cuando leí esto y lo medité, me quedé impresionado. Dije yo, Señor, qué fe tan envidiable, cómo quisiera yo llegar a estar en esa situación. De poder decir al Señor, Señor, yo confío en ti. Dice el Señor, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe que tienes necesidad de lo que tienes necesidad y te va a proveer. No está diciendo el Señor, no te preocupes por comprarte 2 casas o 3 autos. No, ¿por qué voy a comer o qué voy a vestir? Lo esencial, que es vital para mi vida. No son lujos, es lo necesario. Dice, pero no te afanes en eso, porque eso te va a consumir. Si te vas a preocupar de algo, preocúpate por el reino de Dios y su justicia. Preocúpate por mantener tu carne sometida a la voluntad de Dios. Preocúpate por presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, separado, agradable a Dios. Agrada a Dios. Haz la voluntad de tu Padre Celestial que está en los cielos. De eso sí te puedes preocupar. Y Dios se va a preocupar de lo demás. Qué tremendo. Entonces les dijo, vosotros estáis consagrados o santificados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. O sea, ustedes son responsables. Los pesamos aquí y tomamos cuenta, anotamos exactamente cuánto se les está entregando a cada uno, y cuando lleguemos allá nos van a tener que entregar lo mismo que les acabamos de dar. No se pueden quedar con nada. Bien hecho. Saben, yo no me ofendo si hay gente que dice, ay, entonces no me tienes confianza. No se trata de tener confianza o no tener confianza, se trata de ser transparente, de no darle lugar al diablo. Yo he conocido personas que dentro de la iglesia, que están trabajando en la iglesia, que han sido pastores, asistentes, que se han robado de la ofrenda. Qué terrible. No porque sean pastores, ya tenemos que ser transparentes, porque Satanás va a utilizar cualquier detallito en el momento que menos pensemos para darnos la tentación. Y la tentación se queda allí, latente hasta que llegue el momento en donde aquí está la oportunidad, nadie se va a dar cuenta. Yo estaba escuchando un testimonio de uno que hasta daba como una razón, es que yo necesitaba el dinero y Dios me lo estaba proveyendo de esa manera. No, la cosa no va por allí. La cosa no va por allí. Nada de que bendición, me encontré esta billetera, gracias Señor, porque yo necesitaba el dinero. No, la billetera tiene una identificación ahí y llama a la persona y regrésale el dinero. ¿Verdad? Nada de que, ay Dios santo, gracias por proveerme esto. Le voy a regresar al tipo esto por correo y le voy a decir Dios te bendiga y te multiplique. Qué terrible, pero bueno, hay gente que piensa así. Entonces, vigilad, guardaos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes, allá en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días, y al 4.º día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo, y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Mis amados, yo tengo testimonios, y yo creo que algunos de ustedes tienen testimonios así, de cuando hemos confiado en la mano del Señor, el Señor nos provee. Claro que yo no he tenido la tentación que en este caso pudo haber tenido Esdras, de solamente decirle al rey, necesitamos una tropa que nos acompañe de varios miles de soldados porque traemos mucho dinero aquí. Y el rey hubiera dicho, claro, eso es sabio y prudente. Pero él ya le había dicho que Dios los protege, y Dios lo protegió. Y miren, cuando nosotros nos fuimos al campo misionero, llegamos a Argentina,
Y yo iba en el avión y normalmente mi esposa se encarga de toda la logística y todo el asunto. Entonces yo iba así ya confiado de que íbamos con varios de esas bolsas que usan en el ejército, duffel bags, ¿verdad? Antes nos permitían volar con más cosas las aerolíneas de lo que es ahora. Estamos hablando hace casi 20 años y estábamos yendo para allá. Y cuando ya el avión está acá a punto de aterrizar, le digo a mi esposa, oye, ¿y dónde nos vamos a quedar? ¿A dónde vamos a estar? No sé. Ay, Dios mío, dije yo. Me sentí como Pac-Man cuando se está muriendo, así como piu, 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 piu. Pero, ¿saben? El Señor ya tenía preparado todo cuando llegamos. Cuando llegamos allí, había un pastor que habíamos conocido por casualidad en una boda de un amigo acá, que nos estaba esperando, nos subió a una camioneta, taxi, ¿y a dónde vamos? No se preocupen, nos llevó a una casa, bajamos todas las cosas allí. Dice, no podían dejar las cosas en la casa de su amigo porque no tiene lugar al amigo donde pensamos que íbamos a dejar las cosas. No, nada más dejar las cosas porque no sabíamos en dónde íbamos a vivir. Y me dice este pastor, yo le pedí a mi padre permiso de utilizar esta casa, que él no la usa. Tiene su taller de carpintería atrás y viene a trabajar todos los días, pero él vive en otra casa que tiene. Esta casa no nos la presta ni a nosotros, sus hijos, cuando venimos de aquí. Pero yo le dije, oye, vienen unos misioneros de Estados Unidos y tienen algunas cosas que para guardar, ¿los pueden guardar aquí en la casa? Sí, dijo él. ¿Y dónde se van a quedar? No tienen dónde quedarse, pues que se queden aquí en la casa. Así, el Señor lo proveyó de esa manera. Y así como cosas así, a veces que hemos tenido necesidades económicas, el Señor nos ha dado hasta el centavo para pagar la cuenta. Mis amados, Dios es vivo, es activo y podemos confiar en Él en cualquier situación. Ojalá que en este año que empieza de 2012 podamos nosotros aprender a confiar en el Señor, a decir, Señor, yo voy a abandonarme en tus manos para cualquier necesidad, para cualquier situación. Dice la Biblia, por nada estés afanoso, no te afanes por nada, sino que sean conocidas tus peticiones delante de ¿quién? ¿De la gente? Pues sí, también para que oren por mí, pero delante de tu Dios. El asunto es que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios y dejemos que Él obre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, que sea como la de Esdras, en donde Él puede ver y nosotros podamos ver también la buena mano tuya en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.